Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 19 y hoy vamos al versículo 11 en adelante. El versículo 11 dice así: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Este salmo, que fue escrito por el rey David, evidentemente este versículo viene enlazado a la palabra y a los juicios de Dios. Y cuando dice tu siervo, está hablando de él mismo. Dice que es amonestado, significa es corregido con ellos. Esa es la virtud que tiene la palabra de Dios, que es la que nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. ¿Conforme a qué decimos que algo está bien o está mal? Yo he escuchado muchas veces decir, bueno, esa es tu verdad, esta es mi verdad. ¿Cuál es el parámetro? Según ese pensamiento, todo es muy subjetivo. Subjetivo porque cuando digo esta es mi verdad, es subjetivo a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y para algunos, como lo podemos ver hoy en día, para algunos mentir es un grave pecado, pero para otros mentir es solamente una forma de salir airoso, de hacer las cosas. Para algunos abortar es un asesinato y para otros, porque lo consideran legal, no, es un derecho. Entonces, digamos que todo es subjetivo. Pero tu siervo, dice, es amonestado con ellos. ¿Con qué? Con la palabra. Y la palabra no es subjetiva, ni siquiera es de libre interpretación. Porque Pablo le dijo a Timoteo que nadie puede interpretar libremente la Biblia como se le antoja, sino que hay una forma de entender la Biblia, de interpretarla. Significa que nadie puede torcerla para querer hacer decir que ésta diga lo que quiere. Nadie puede torcerla. Entonces, la palabra es recta, es justa, y esa palabra es la que nos amonesta y nos habla de lo bueno y de lo que no es bueno, de lo que es recto y lo que no es recto. Y dice además, en guardar la palabra hay grande galardón. Significa, hay grande recompensa. Recompensa hay de parte de Dios para aquellos que guardan la palabra. Bienaventurados los guardadores de verdades, dice la Biblia. Y la palabra, la Biblia, es verdad. Y aquellos que guardan. Guardar significa se preocupan en ponerla por obra. Eso es. Bienaventurados. Y sigue diciendo ya en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué interesante. La Biblia dice, nadie sea sabio en su propia opinión. Y muchas veces nuestro gran problema
es que nos guiamos por lo que opinamos, por lo que pensamos, y no nos damos cuenta que estamos errados y somos necios porque nos creemos sabios. Creemos que somos portadores de la verdad, cuando hay una verdad absoluta que no es subjetiva. Hace unos minutos hablaba de que cada uno, cuando piensa que lo suyo es lo correcto, es una apreciación subjetiva, pero lo objetivamente verdad es la palabra. Entonces, cuando dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Eso es cuando estamos obcecados y obstinados en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Hay cosas que nos parecen correctas, pero que no lo son. Y eso es precisamente lo que el Señor nos quiere hacer entender y comprender. Y aquello que había entendido el rey David, por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuántos errores cometemos? Pero nos damos cuenta después, con las consecuencias de los errores. Pero antes, ni nos damos cuenta. Ni siquiera somos capaces de admitir que podríamos estar equivocados. Por eso David, en una oración, dice, líbrame de los que me son ocultos. Significa, líbrame de aquellos que no tengo entendimiento de ellos. David se había dado cuenta que hay errores, que había cosas en su vida que él consideraba que estaban rectas, correctas, bien, pero que en definitiva no era así. Por eso él oraba, y esta es una gran enseñanza. Señor, líbrame de aquellos pecados, de aquellas cosas que yo no lo veo mal, pero que tú sí. Cuando vamos con esa humildad delante de Dios, quiero decirte que el Espíritu Santo, que está presente, activo, Él es el que nos convence, nos lleva a leer, nos abre el entendimiento para que nos demos cuenta de aquellas cosas que están mal. Muchas veces la gente usa como excusa, es que yo no lo sabía. Pero tampoco te has preocupado en saber, en conocer. Pero cuando oramos de corazón, Señor, líbrame de los que me son ocultos, significa, tengo verdaderamente interés en no ofenderte, Dios, con cosas que yo me estaré equivocando y no me doy cuenta. Tengo verdadero y real interés en conocer. ¿Qué piensas tú de este asunto? Qué importante que podamos comprender esto y que no seamos necios. La soberbia, la necedad está asociada al corazón del joven. Y no solamente al joven de edad, sino al inmaduro. Porque hay gente que puede tener muchos años, pero tener una actitud inmadura. Y al inmaduro se le pega la necedad. El inmaduro necesita cambiar de actitud y comenzar a decir, Señor, hazme entender cuáles son mis errores. Líbrame
de aquellos que me son ocultos. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo.
Y seguimos con el Salmo 19 y el versículo 13 continúa diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí David continuaba con esa oración a Dios donde le había pedido anteriormente que lo libre de los pecados, que le haga entender cuáles son sus errores y que le libre de los que le son ocultos. Cómo contrasta, ¿no?, cuando con aquellas personas que no desean saber nada, que le hablen de sus errores. Aquí David oraba y decía: hazme conocer mis errores, aquellos que me son ocultos. Había un interés en mejorar, había un interés en crecer como persona. Y ahora dice: preserva, o sea, guárdame también de las soberbias. Claro, es que el no querer saber nada con los errores, o que no le importen mis errores, total, soy yo, son míos, soy así. Ese pensamiento es un pensamiento orgulloso, soberbio. Y la Biblia dice que Dios resiste la soberbia, el orgullo. Lo resiste, es como el agua y el aceite, no se repelen. La santidad de Dios repele la altivez, la soberbia, el orgullo. Pero da gracia al humilde. Y el humilde es como David, que oraba: guárdame de las soberbias, líbrame de ser soberbio, líbrame del orgullo, de la altivez. Que no se enseñoreen de mí. Esto significa algo muy importante. Tenemos una debilidad hacia el orgullo y hacia la soberbia. Tenemos una tendencia natural. Y aquí le estaba diciendo: Señor, que esa tendencia no se enseñoree de mí. Que eso no domine mi vida. Es muy feo que una persona sea dominada por el orgullo, sea dominada por la soberbia y por la altivez. Es una persona que va a tener dificultad, no solamente para con Dios, sino para convivir con el prójimo. Hay gente que al principio, en algún momento de su vida, sus actitudes, la gente le ríe las gracias, se goza, puede caer simpático, pero en definitiva, a lo largo del tiempo, la persona orgullosa, soberbia, altiva, termina saliendo de los círculos donde se mueve y cambiando de círculo. ¿Por qué? Porque precisamente la gente se termina hastiando, cansando, hartando de esas actitudes. Por eso David decía: que no se enseñoreen de mí. Oraba de esa manera para que sea libre. Y dice: entonces, significa recién, después que tú hagas esa obra, Dios mío, en mi vida, esa obra de librarme de mis errores, de mis pecados, de librarme de la soberbia y del orgullo, entonces, recién en ese momento, seré íntegro delante de ti y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué?
El orgullo, la soberbia y la altivez te llevan a tener un espíritu rebelde. Y contra lo que hay que rebelarse es contra el pecado, contra el diablo. Pero la rebeldía no proviene de Dios. La primer rebelión que existió en el universo fue en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios, porque quiso ser como Dios. En Isaías y en Ezequiel dice que su corazón se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Orgullo y soberbia se unieron para querer estar en un puesto de altivez que no le correspondía. Por eso es tan importante, para vivir una vida íntegra delante de Dios y ser limpio, ser libre de la rebelión. Y para ser libre de la rebelión tengo que reconocer mis pecados y humillarme delante de Dios diciéndole: Señor, líbrame también del orgullo y de la soberbia.